¿Qué es el Inti Raymi? Denominado así como la fiesta del sol y la cosecha en Ingapirica, una de las tradiciones que tiene como legado el pasado glorioso de la propia nación Cañari Inca. Constituye la fiesta del sol y la cosecha del solsticio del mes de junio, denominado Inti Raymi. Esta es en sí el símbolo de la gratitud que tienen los pueblos andinos, que tenemos que ofrecer a la patria, a la Pachamama, Madre Tierra, por la bondad de haber permitido una buena producción y cosecha de productos tradicionales. La gratitud se la celebra con la presencia de música y danza, concentrándose más de un centenar de conjuntos autóctonos. Recoger esta vivencia milenaria permite que nuestras propias raíces étnicas conserven todo su esplendor y colorido a través del canto y la alegría de los vientos que nacen de los verdes campos y los dorados trigales de este suelo. Este evento cultural se lo lleva a cabo todos los años de los días 17 al 23 de junio aproximadamente y ha traspasado fronteras, puesto que a este vienen representantes de la música y danza de países andinos de similares características étnicas para participar de esta fiesta del sol. Al tratarse de una tradición inca, el Inti Raymi se mantiene como un rito para muchas otras comunidades indígenas de este legado incaico, algunas de las cuales están asentadas en otras partes del antiguo territorio inca, como en Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina, Colombia y Chile. Durante la época de los incas, el Wawa Inti Raymi fue instituido por el inca Pachacútec en la década de 1430 después de Cristo como parte de su reorganización político-administrativa. El Inti Raymi del solsticio del mes de junio, 21 de junio exactamente, era uno de los dos mayores festivales celebrados en honor al sol en el Cusco, Perú. El otro festival era el Capac Inti Raymi, fiesta del gran sol, celebrado por los incas en el solsticio de verano austral 21 de diciembre, según relata el peruano inca Garcilaso de la Vega, 1539 a 1616. El Wawa Inti Raymi significaba que el dios sol renacía para dar inicio a un nuevo ciclo anual, el tiempo circular inca, debido a que no concebían el tiempo como lineal, sino como un círculo cronológico, así como el origen mítico del Inca, quien fue enviado por el sol como dios ordenador de las acciones de las poblaciones del antiguo mundo. Su celebración duraba 15 días, en los cuales había danzas, ceremonias y sacrificios. El último Wawa Inti Raymi con la presencia del Inca fue realizado a partir del 21 de junio de 1535. En 1572, el virrey Francisco Álvarez de Toledo prohibió una fiesta junto con las demás celebraciones para considerarla una ceremonia pagana, mejor dicho, por considerarla una ceremonia pagana y contraria a la fe católica. Se siguió realizándola de manera clandestina como protesta de la extirpación de idolatrías. Virrey Francisco Álvarez de Toledo, 1515 a 1584. En 1944, por iniciativa del intelectual Humberto Vidal Hunda Navarro, compuso una reconstrucción histórica del Wau Inti Raymi para atraer el flujo turístico al Cusco y como parte de la semana de esta ciudad, al cual incluye el Corpus Christi, se optó por cambiar la fecha original, solsticio 21 de junio, por el 24 este mes de junio, ya que en el gobierno del presidente Leguía se había decretado esta fecha como el del indio. Además, el 24 de junio es la festividad de San Juan, lo cual representaba un día no laborable, por tanto facilitaba la presencia del público.
La reconstrucción se basa en la crónica de Garcilaso de la Vega y solo se refiere a la ceremonia político-religiosa. Desde esa fecha en adelante, año 1944, la ceremonia vuelve a ser un evento público y de gran atractivo turístico. Aunque el día de hoy conocemos a esta celebración con su nombre quechua de Inti Raymi, en realidad se trata de una festividad común a muchos pueblos prehispánicos de los Andes y que seguramente precede con mucho a la formación del imperio incaico. El Inti Raymi aún se la celebra como rito sincrético en muchas comunidades andinas. En el callejón interandino septentrional del Ecuador, el conjunto de festividades relacionadas a esta abarca todo el mes de junio y parte de julio, teniendo cada ciudad sus propios ritos, costumbres y llegando a paralizarse la vida cotidiana como efecto de las celebraciones que toman las avenidas y noche y día. Como historia, en la época de los incas, esta ceremonia se realizaba en la plaza de Huacaipata, hoy Plaza Mayor del Cusco, con la asistencia de la totalidad de la población de la urbe, aproximadamente unas 100.000 personas. Las curacas que la visitaban al Cusco por el Inti Raymi, porque no eran de la sangre real, se ponían en otra plaza apegada al principal que llaman Cusipata, mientras los orejones, nobles incas de sangre real, estaban en la plaza Huacaipata y solo eran invitados por breves espacios de tiempo a algunos curacas para beber chicha. Garcilaso, en el solsticio de invierno, sucede el día más corto y la noche más larga del año. Durante la época incaica, este hecho revestía fundamental importancia, pues era el punto de partida del nuevo año, que se asociaba con los orígenes de la propia etnia inca. Garcilaso de la Vega nos dice que era esta la principal fiesta y a ella concurrían los curacas, señores de los vasalios de todo el imperio, con sus mayores galas e invenciones que podía haber. Por tanto, era también una festividad con alto contenido político porque legitimaba la sujeción de los pueblos sometidos al estado inca. Así, los representantes de los pueblos conquistados reiteraban su lealtad al emperador. La preparación de la festividad era estricta, pues en los previos 3 días no se comía sino un poco de maíz blanco crudo y unas pocas de hierbas que llaman chucam y agua pura. En todo este tiempo no encendían fuego en toda la ciudad y se abstenían de dormir con sus mujeres. Para la ceremonia misma, las vírgenes del sol preparaban unos panecillos de maíz. Ese día el soberano y sus parientes esperaban descalzos la salida del sol en la plaza, puestos en cuclillas, que entre estos indios es tanto como ponerse de rodillas, aclara el cronista. Con los brazos abiertos y dando besos al aire, recibían al astro rey. Entonces el inca, con 2 vasos de madera, llamados los queros de madera, son posteriores a la conquista. En el brindis se usaban las arquillas, todo de oro y plata. Tomaba 2 grandes vasos de oro que llaman aquilla, llenos del brebaje de estos que ellos beben. Garcilaso, el quero de madera, no de oro, ellos asimilaron este vaso ceremonial de la cultura tihuanaco, brindaba la chicha de jora. Entonces, del vaso que mantenía en la mano izquierda bebían sus parientes. El de la derecha era derramado y vertido en un tinajón de oro. Después todos iban a la coricancha y adoraban al sol. Los curacas entregaban las ofrendas que habían traído de sus tierras y luego el cortejo volvería a la plaza, donde se realizaba el masivo sacrificio del ganado ante el fuego nuevo que se encendía utilizando como espejo el brazalete de oro del sacerdote principal. La carne de los animales era repartida entre todos los presentes, así como una gran cantidad
de chicha con la que los festejos continuaban durante los siguientes días hasta terminar la festividad. El Inti Raymi en el Cusco. En el Cusco, la antigua capital del Tahuantinsuyo y ciudad internacional, el Inti Raymi, como no se podía hacer de otra manera, tiene un carácter ceremonial y también con una motivación costumbrista y un espectáculo dirigido tanto a los turistas como a los propios cusqueños, para quienes es un punto de referencia entre el pasado glorioso, un progresista presente y un futuro auspicioso. Entonces, por esto último, concita tanto entusiasmo y participación masiva. La representación en la que se interviene miles de personas empieza frente al Coricancha, donde un inca ficticio realiza una invocación al sol. Los espectadores, entre tanto, esperan en la explanada del Sacsayhuamán hacia la que el cortejo se desplaza de inmediato. Este ingresa al escenario llevando al Inca con su litera por grupos que representan a los pobladores de los cuatro suyos. Después se procede al sacrificio de una alpaca. Una llama, creo que es la nueva versión del Inti Raymi, nace por iniciativa del Humberto Vidal Hunda. El guión de la representación lo escribió un quechua, Faustino Espinosa Navarro, quien durante muchos años también representó el papel de Inca. Los participantes toman muy en serio su papel y el espectáculo es un derroche de colorido, música y danzas. Con más de 70 años de existencia, el nuevo Inti Raymi es ahora parte inseparable de la vida del Cusco. No solo es el acto central del mes de junio en la ciudad, sino que su fama ha trascendido las fronteras peruanas y también dentro de ellas ha sido el ejemplo para otros festivales de la identidad nacional, como el Cóndor Raymi. En la época de los incas, esta ceremonia se realizaba en la Plaza Huacaipata, hoy Plaza Mayor del Cusco, con la asistencia de la totalidad de la población de la urbe, tal vez unas 100.000 personas. En el solsticio de invierno sucede el día más corto y la noche más larga del año. Durante la época incaica, ese hecho revestía fundamental importancia, pues era el punto de partida del nuevo año, que se asociaba con los orígenes de la propia etnia inca. Garcilaso de la Vega nos decía que era esta la principal fiesta y a ella concurrían orígenes de la propia etnia inca, de los curacas, señores de vasallos de todo este imperio, con sus mayores galas e invenciones que se podía haber. Por lo tanto, era también una festividad con alto contenido político porque legitimaba la sujeción de los pueblos sometidos al Estado inca. Así, los representantes de estos pueblos conquistados reiteraban su lealtad al emperador. La preparación de la festividad era pues estricta, pues en los previos 3 días no se comía sino más bien un poco de maíz blanco crudo y pues unas pocas hierbas que ellos llaman chucam y agua pura. En todo este tiempo no se encendían fuego en toda la ciudad y se abstenían de dormir con sus mujeres. Para la ceremonia misma, las vírgenes del sol preparaban unos panecillos de maíz. Qué rico. Ese día el soberano y sus parientes esperaban descalzos la salida del sol en la plaza. Se imaginan, puestos en cuclillas o de rodillas entre estos indios, es tanto como ponerse así de rodillas, aclara el cronista de esta obra que les mencionaba en este podcast. Con los brazos abiertos y dando besos al aire, recibían al astro rey, entonces el Inca, con 2 vasos de madera que llamaban el quero de madera o no de oro. Ellos asimilaron pues este vaso ceremonial de la cultura tihuanaco,
brindaba la chicha de jora del vaso que mantenía en la mano izquierda. Ahí bebían pues sus parientes. El de la derecha era derramado y vertido en un tinajón de oro. Después todos iban al Coricancha y adoraban al sol. Los curacas entregaban las ofrendas que habían traído de sus tierras y luego el cortejo volvía a la plaza. Aquí en la plaza donde se realizaba el masivo sacrificio del ganado ante el fuego nuevo, que se encendía utilizando como espejo el brazalete de oro del sacerdote principal. La carne de estos animales era repartida entre todos los presentes, así como una gran cantidad de chicha con la que los festejos continuaban durante los siguientes días, todo el mes de junio. El Año Nuevo Andino Amazónico, resumido en corto, porque también tenemos el de Otavalo. En Bolivia, por ejemplo, la celebración de Inti Raymi recibe el nombre de Año Nuevo Andino Amazónico. Esta celebración de Año Nuevo Andino Amazónico en Bolivia se la realiza desde el punto de vista o la cosmovisión del pueblo aymara, esto debido a la influencia de la corriente aymara en el gobierno de Evo Morales. Pues esa celebración se la llamaba Año Nuevo Aymara y de a poco se la impuso hacia los pueblos quechuas y principalmente los pueblos de tierras bajas. En Otavalo, el Inti Raymi de Otavalo, cada año desde el 21 desde el 21 hasta el 28 de junio se la celebra el Inti Raymi en Otavalo. La celebración inicia con el solsticio de verano en Quichua, que en Quichua se la llama pues Inti Huatana. En Cayambe también, en la ciudad de Cayambe, se la celebra el Inti Raymi con baños ceremoniales desde tiempos prehispánicos para poder establecer un mayor acercamiento con la Pachamama. A las vísperas del Hatun Puncha y día grande, los hombres que encarnarán al místico Aya Uma acuden por la noche a las pachas o lugares sagrados para dejar la vestimenta que utilizarán el día de la gran fiesta. La idea es que este traje tome la energía durante la noche y al día siguiente esta sea transmitida al personaje para que danzara con pasión. Esto lo dice Alfonso Andrade, danzante que encarna el místico personaje del Diablo Uma, la fiesta del Inti Raymi.